Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirk? O, Green Tea Rescue. O su traducción al español, rescate de té verde. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a SS3DJ. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 61. La ira de un alma gentil. En el instante en que el cúter voló por los aires, varios miembros del Ejército de Liberación de Meta dejaron escapar un grito ahogado de sorpresa. La sala de reuniones, mientras la situación con los rehenes continuaba, se había llenado de miembros que querían ver qué demonios estaba pasando. Riquilla, observando la escena, ni siquiera se molestó en avisar a todos que se fueran. Isashi no los había notado en absoluto. Demasiado concentrado en la pantalla y en la mujer que estaba seguro de no volver a ver. Cuando la sangre se esparció por el aire, la gente vitoreó o gritó en estado de shock. Mierda, lo atrapó. Toma eso, bastardo advenedizo. La transmisión de vídeo se sacudió cuando la multitud alrededor de Chitose se movió y retrocedió en estado de shock. Pero incluso mientras la cámara se movía, vieron a Tomura lanzarse desde la cornisa. Entonces, el caos. Se oyeron explosiones que sumieron al público, que ya retrocedía, en un pánico total. Sin embargo, Chitose y los demás presentes se acercaron, justo a tiempo de ver el cuerpo de Inko caer en los brazos de Himiko. A pesar de todo, nadie en la sala dudaba de que estaba muerta. La sala quedó en silencio, pero solo por un instante. Riquilla golpeó el escritorio con las manos, haciendo crujir la madera bajo las palmas. Fuera. Quiero que todo el personal de ese centro comercial se vaya ya. Ese señor. Alguien además de Chitose farfulló mientras entraba en el campo de visión de la cámara. Ese lugar está a punto de invadir a los héroes. Salgan de ahí inmediatamente. Todos en la sala retrocedieron varios pasos, alejándose de Riquilla. Su cuerpo empezaba a ganar volumen, y nadie quería estar cerca de él si de repente se enfurecía. Solo Isashi permaneció inmóvil. Observando cómo la pantalla se desvanecía, echando un último vistazo al cuerpo caído de Inko. Alrededor de los dos hombres, nadie parecía saber exactamente qué hacer. ¿Deberían ofrecerle palabras de condolencia al hombre que acababa de perder a su esposa? ¿O guardar silencio absoluto por si su líder tenía órdenes? Isashi parecía tener sus propias ideas. Se aclaró la garganta y se giró para dirigirse a Riquilla. Señor, comenzaré a trabajar en los pasos de inmediato. La voz de Isashi tenía una frialdad que sorprendió a todos. Isashi no parecía un hombre que estuviera de luto por la pérdida de su esposa. ¿Escalones? Riquilla observó a Isashi atentamente. Para asegurar la rápida e inmediata transferencia de la custodia de Izuku a mi cuidado. Isashi no parecía un esposo afligido, sino un estratega que cambiaba tranquilamente de un plan a otro. Así podremos sacar a Izuku de la UA en una semana y trasladarlo a una instalación más segura y controlada. Asintió Riquilla lentamente. Parece que nos vemos obligados. Es una lástima. Que tu hijo se quedara en la UA podría habernos permitido extender nuestra influencia a muchos en la comunidad de héroes a través de él, pero el riesgo de mantenerlo allí ahora es demasiado grande. Volvió a la pantalla. Es bueno que puedas mantener la calma en esta situación. Muchos se dejarían llevar por las emociones. Un buen líder siempre debe priorizar la misión. Isashi hizo una reverencia. Sigo su ejemplo, señor Regestro. Cuando el eco de una explosión resonó entre la multitud del centro comercial, Izuku levantó la cabeza de golpe, alarmado, mientras que Ochako se quedó paralizada.
Ambos se giraron con los ojos abiertos mientras observaban el largo pasillo del centro comercial. El eco, aunque fuerte, tenía el característico tono discordante de un ruido que había rebotado a lo lejos antes de llegar a sus oídos. Lo que significaba que debía de provenir del otro extremo del enorme centro comercial. Mientras la gente a su alrededor empezaba a cuestionarse, a congelarse o a correr, Izuku sintió un nudo en el estómago. ¿Kacchan? ¿Usó su don en público? Ochako no estaba segura de comprenderlo. Lo había visto hacerlo antes, pero esto y aquello eran diferentes. En la escuela era un desastre que todos sabían que iba a explotar. Esto era un centro comercial público lleno de tanta gente que entraría en pánico con solo una explosión. Ochako odiaba a Katsuki, pero incluso ella sabía que no era tonto. ¿Por qué iba a? Más ruidos seguían el eco explosivo. Gritos y pánico. Sonidos que les traían recuerdos de Ciudad Osu. Horror y terror. Incluso desde lejos en el pasillo, Izuku y Ochako podían ver a la gente empujando para alejarse del origen de la explosión. ¿Un ataque villano? Las palabras, la pregunta, se sintieron como ceniza saliendo de la boca de Izuku. Tal vez. Ochako quiso decir algo como si estuviera segura de que Katsuki estaba descontrolándose como siempre. No podía. Había sobrevivido a 2 ataques villanos anteriores que no deberían haber sido posibles. Así que no podía negar la posibilidad de que ahora estuvieran atacando el centro comercial. Pero Toga está con él. Así que, si alguien fue tan tonto como para intentarlo, se está metiendo en una licuadora. Las palabras tranquilizadoras de Ochako resultaron retorcidas. Porque a pesar de las múltiples garantías de su psicópata personal de que podía cuidar de sí misma, pasar a lo que pasara, siempre iban a preocuparse por ella. La multitud comenzaba a ser repelida a medida que más gente se apresuraba a escapar. Pronto, ambos serían arrastrados por la avalancha de gente. A salvo del peligro que acechaba, Eri estaba con ellos. No se pronunciaron más palabras. No se cruzaron miradas. En cuanto Izuku dijo eso, él y Ochako corrieron como locos hacia la explosión. Se abrieron paso entre la multitud mientras avanzaban a toda prisa. Fue difícil, pero perseveraron. Decididos. Pero a medida que se acercaban, cada vez más personas se encontraban en estado de shock. Y de vez en cuando, oían sus voces de pánico. Hablaban de esa pobre mujer. Y toda esa sangre. La sangre goteaba, y las vísceras se pegaban a las paredes. Un hombre, con las manos empapadas y el rostro oculto, la empujó hacia la habitación. Le dolía mucho la cabeza. No gritó. Pero sus palabras hirieron tan profundamente como su cuchillo. Era una prueba. Había dejado que el dolor creciera y creciera, y ahora era el momento de una prueba. Me dolió. Ella no quería estar aquí. Me dolió. Una mano agarró su cabeza, empujándola hacia adelante contra la pila de carne. Me dolió. Algunos trozos de carne se crisparon. Otros no. La mano del hombre malo la apretó y ella gritó. Me dolió. Los dedos presionaron la fuente del dolor. Presionaron su largo y descuidado cuerno. Me dolió, ve. Había luz. Se oyeron gritos. Los cuerpos eran personas. Los cuerpos todavía eran trozos de carne. Entonces Kai hizo que la cabeza de Eri se estrellara. Cuando sacaron a Eri de la habitación, su cuerno ya no le dolía. Todavía había mucha sangre. Eri sabía cómo era la sangre. Conocía su olor y cómo le quedaba en la boca al respirar. Sabía lo que significaba toda la sangre en el suelo, aunque se hubiera obligado a olvidarlo. Su propia mente, reprimiendo los horrores que había experimentado. Pero ella lo sabía. Sabía lo que era la sangre. Lo sabía. Y sabía que esa sangre era de Inko. Los cortes. La ruptura y la reconstrucción. Los gritos. El dolor. La mirada de desapego. Burbujeaba y se filtraba. Amenazaba con romper la única defensa de la pobre chica. Olvidó porque tenía que olvidar. Olvidó porque dolía demasiado. Me dolió. Entonces sintió que unas manos la agarraron. Y ella gritó. Katsuki se obligó a no mirar. Por primera vez, en mucho tiempo, se sintió completamente indefenso. Cuando obtuvo su don, ya no necesitó que nadie lo ayudara. Pero a pesar de toda su fanfarronería, toda su bravuconería, todas sus amenazas y su poder, no había podido hacer nada para salvar a Inko. A solo unos metros de distancia, había fracasado.
Fracasó y, como resultado, alguien había muerto. La culpa se retorció contra su orgullo. Su orgullo rechazaba que algo fuera culpa suya. La brutal pelea en el bar entre los dos sentimientos hizo que el cuerpo de Katsuki se aletargara. Como si se moviera entre melaza. Alcanzar a Eri fue como una lucha en sí misma. Así que no estaba preparado, cuando la agarró del brazo para apartarla, para que de repente ella entrara en pánico y luchara contra él. Cuando sus dedos se cerraron alrededor de su brazo, ella se volteó. Arañaba su mano con las suyas. Las uñas le dejaban profundas ronchas y rasguños. Gritó cuando él tiró de ella. Cuando él extendió la otra mano para intentar sujetarla mejor, la retiró de golpe cuando sus dientes casi le arrancaron un dedo. Maldita sea, niña. Siseó Katsuki, intentando que ninguna de las cosas que sentía dentro se dirigiera a Eri. Vamos, tenemos que salir de Eri. Se paralizó. Su grito se apagó, pero su boca seguía haciendo los movimientos. Era imposible no darse cuenta de que de repente sentía un dolor insoportable. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no estaba concentrada en nada. Katsuki empezó a entrar en pánico. No la había agarrado con fuerza. No había. Todos sus pensamientos se detuvieron al ver la primera chispa salir del cuerno de Eri. Luego vino la segunda, y luego la tercera. De repente, el cuerno de Eri brilló y desprendía chispas. Katsuki se soltó de inmediato y retrocedió un paso. Todos sus instintos se despertaban. Luchar o huir se estaba activando, y a diferencia de tantas otras veces, era la huida la que triunfaba. El don de Katsuki era explosión, así que sabía cómo se veía una bomba que estaba a punto de explotar cuando la veía. Algo estaba a punto de suceder. Algo que liberaba sacudidas aterradoras y descargas de energía que causaban a Eri una gran angustia y agonía. ¡Oh, mierda! Esos rayos se extendían a lo lejos. Crepitaban como una violenta tormenta eléctrica. Rayos de energía amarilla que lo superaban y se extendían por encima de la distraída y angustiada Himiko. Gritaba sobre el cuerpo inmóvil de Inko. Así que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Estaban en el radio de explosión de lo que fuera que estaba a punto de salir de Eri. Katsuki se giró, observando a su alrededor mientras corría hacia Himiko. No vio a su madre. Parecía que la multitud que huía la había empujado. Todos se apresuraban a alejarse del ataque inicial. Nadie vio lo que se avecinaba. Así que solo estaban él y Himiko a tiro. Sumergiéndose, Katsuki rodeó a Himiko con sus brazos y la levantó. Luchaba por mantenerse en pie mientras ella también luchaba contra él. Aunque su ataque fue repentino y violento, al ser arrancado de Inko. Gritó, tal vez pensando que la estaban atacando. Tal vez solo por una furia ciega. Katsuki no lo sabía ni le importaba. Solo necesitaba alejarlos a ambos, ya. Sus pies resbalaron y ambos cayeron al suelo. Himiko se incorporó y le puso una mano en el cuello a Katsuki, con la ira desbordando en sus ojos. Si en el último momento no lo hubiera reconocido, Katsuki estaba bastante segura de que habría intentado matarlo. Pero lo hizo, y solo obtuvo un kei. Antes de que el poder que emanaba de Eri finalmente estallara. El área a su alrededor se llenó de luz mientras su cuerno expulsaba rayos amarillos de luz y energía. Todo lo que la rodeaba se envolvía en luz, pero gracias a la rapidez de Katsuki, eso no los incluía a él ni a Himiko. Eri. ¿Qué? Himiko, con la mente aún nublada y confundida por todo, se lanzó a intentar alcanzarla, pero Katsuki la detuvo. Estás loco. No tienes ni idea de qué es toda esa mierda. El instinto de supervivencia se despertó y Himiko se desplomó contra Katsuki. Con los ojos abiertos, supo que tenía razón. Pero, Dios, ¿qué más daba? En ese momento, no tenía motivos para creer que no iba a ver morir también a Eri. Porque más allá de los rayos y el crepitar de la energía bruta, se oían gritos. Eri gritaba, como si sintiera un dolor terrible. Entonces. Tan rápido como llegó. La gran tormenta de energía estalló de repente. Luego se detuvo. Y allí estaba Eri, sus gritos apagándose mientras su cuerpo sufría una última convulsión espasmódica antes de quedarse rígido. Su cuerno, notablemente más pequeño, ya no chispeaba ni brillaba. Y la niña, pálida y débil, cayó inconsciente. Su cuerpo se relajó y se desplomó. Himiko y Katsuki intentaron alcanzarla antes de que la golpeara, pero ninguno estuvo lo suficientemente cerca ni lo suficientemente rápido. Así que Eri cayó, pero no sobre el suelo frío y duro, sino en los brazos extendidos de Inko.
Acunó a la pequeña, abrazándola fuerte y susurrándole suavemente que todo estaba bien. Ofreciéndole todo el consuelo posible. Y, abrazada con fuerza, Eri al menos pareció pasar de estar inconsciente a descansar plácidamente en los brazos de Inko. Suspirando, Inko levantó la vista de Eri y observó los rostros atónitos de Himiko y Katsuki. Ninguna de las dos daba crédito a lo que veía. Sus miradas se reflejaron en Inko, quien, ahora que Eri estaba a salvo, parecía comprender que ella tampoco tenía ni idea de lo que estaba pasando. Lentamente, sujetando a Eri con fuerza con un brazo, Inko extendió la mano hacia su cuello, extendiendo los dedos tímidamente hacia donde sabía que Tomura le había descompuesto. Sus dedos tocaron una piel impecable. Entonces, Inko presionó toda la mano contra su cuello, deslizándola hacia arriba y luego por su garganta. Estaba bien. No había ningún agujero podrido. Nada que indicara que hubiera sido herida de muerte. Salvo la sangre que se acumulaba en el suelo y manchaba su ropa, no había ninguna señal de que Shigaraki hubiera hecho nada. A pesar de todo, estoy bien. Entonces la muerte llegará para Midoriya, 4 veces y luego una más. Inko cerró los ojos y volvió a abrazar a Eri. Parecía que su historia no había terminado. La repentina luz brillante dejó a la gente boquiabierta. Muchos empezaron a gritar que había otro ataque. La multitud que había empujado para alejarse del lugar estaba al borde de una estampida. Miembros leales del MLA trabajaron para sacar a Chitose de la escena lo antes posible. Pero no pudieron hacer mucho, mientras intentaban mantener un perfil bajo. Un trabajo que se hizo considerablemente más difícil cuando la persona a la que intentaban escoltar se apartó repentinamente para poder ver mejor el repentino espectáculo de luces. Dejó que su curiosidad la venciera y salió corriendo en la dirección opuesta. De regreso a la escena del crimen. Señora. Curious. Señora. Chitose tenía muy malos hábitos. Una vez que se enganchaba a una historia, le costaba mucho soltarla. Incluso si le traía problemas. El grupo que le interesaba con Himiko era un ejemplo clave. Y ahora, su interés por Inko estaba a punto de serlo también. Podía oír a la gente en su oído, llamándola para que volviera al grupo. Que Redestro había ordenado a todos que salieran. Estaba bastante segura de que alguien la estaba poniendo en contacto con su líder. Lo que significaba que probablemente le gritarían. La curiosidad mató al gato. Ese es el viejo dicho. Pero a Chitose, como al gato, no le importaba. No cuando había una historia que seguir. Un pequeño riesgo de castigo no bastaba. Inko había despertado su curiosidad y ahora mismo, aunque estuviera muerta, algo seguía sucediendo. La historia no había terminado y que se condenara si se enteraba por algún noticiero de pacotilla cuando estuviera allí y pudiera verlo con sus propios ojos. Regresó a la pasarela poco después de que la luz se apagara, justo a tiempo para que Riquilla le ladrara al oído, preguntándole qué hacía. Él le dio una orden y ella no iba a desobedecerlo descaradamente. Sí, Chitose notaba que estaba cabreado. Pero no tanto como después del desastre de Himiko, así que estaba bien. Probablemente. No es que estuviera pensando eso. No, no tenía muchos pensamientos en la cabeza. Porque veía algo que hacía que cualquier otra cosa pareciera trivial. Estaba lo suficientemente lejos como para no llamar la atención, pero lo suficientemente cerca como para ver que algo imposible había sucedido. Arrancó su teléfono, inició una videollamada y habló por encima de las muchas voces que le decían que se fuera. Está viva. ¿Cómo? ¿Quién carajo eres, Inko? La sala estaba en completo silencio. Nadie decía nada. Nadie en ninguna línea decía nada tampoco. Inko Midoriya estaba completamente en su sitio un momento y ahora, estaba perfectamente. Isashi miró la pantalla y solo pudo decir con voz tensa. ¿Cómo? Riquilla, tras un momento para recomponerse, reiteró su orden anterior. Salgan de aquí antes de que lleguen los héroes. Pero después de eso, preguntó si alguien había visto lo que había pasado. Nadie. Isashi se quedó de pie observando la transmisión, y entonces. Un momento antes de que Chitose se girara por última vez, Inko giró la cabeza y los miró. Incluso mientras Himiko, Katsuki y Mitsuki se preocupaban por ella y Eri, la mirada de Inko se fijó en la cámara. Y sintió un escalofrío de miedo recorrerle la espalda. Entonces la cámara giró, justo a tiempo para captar un rayo de luz verde, y el grito horrorizado de mamá. Fue lo último que se escuchó en la sala antes de que terminara la transmisión.
Toda esa sangre. Esa pobre mujer. Oh Dios, la mató. ¿Por qué intentaría pelear? ¿Estaba ella protegiendo a esa niñita? Esos eran estudiantes de 1A, ¿no podían haber hecho algo? Le habían arrancado la cabeza. ¿Dónde estaban los héroes? ¿No es ese el tipo que atacó a Wa? Sí, está trabajando con Stein, ¿verdad? Cada vez que Izuku oía a alguien decir algo, el terror lo invadía. Empezó a abrirse paso entre la multitud con más frenesí, dominado por el pánico. Abriéndose paso entre la multitud, Izuku y Ochako pudieron oír a un tenaz jefe de policía recordándoles que, como estudiantes, usar sus dones en público era ilegal. Ya habían tenido suerte antes. No había garantía de que la volvieran a tener. Dios, ¿no se parecía esa mujer al niño que ganó el festival deportivo? En un instante, a Izuku le dio igual. Una luz verde se arqueó sobre su cuerpo mientras saltaba sobre la multitud y se lanzaba hacia adelante. Pateando paredes y postes, se elevó como un cohete. Detrás de él, Ochako flotó y se lanzó tras él, con la misma mentalidad, sin consecuencias. Pero Izuku era mucho más rápido que ella. Estaba cerca de la pasarela donde se encontraba la escena. Izuku se sentía preparándose para la pelea. Si esto era un ataque, si la liga de villanos estaba allí, tenía que estar listo. La ausencia de más explosiones debería haberlo calmado, pero fue el extraño silencio lo que lo puso nervioso. Katsuki no era de los que se detenían sin más. Dios, ¿no se parecía a esa mujer al niño que ganó el festival deportivo? Debió haber escuchado mal. Izuku estaba convencido de ello. Al despegar del suelo, por encima de los últimos de la multitud que huía, los zapatos de Izuku chocaron contra una pared. El plan era simple. Saltar desde allí directo a la pasarela. Él miró hacia arriba. Y vio a su madre, en el suelo. En un charco de sangre. En lo más profundo de su mente, se oyó un suave jadeo lastimero. Un susurro femenino de horror conmocionado. Otra vez no. Pero Izuku no lo oyó. No oyó nada. El mundo a su alrededor se oscureció mientras su mente lo rechazaba. Solo vio a su madre. Y toda esa sangre. Mamá. Su grito fue gutural. Se le quebró la voz mientras la garganta se le desgarraba por la violencia del grito de terror. Al patear la pared, el yeso y el cristal se hicieron añicos. La fuerza los hizo estallar. Salió disparado por los aires. Sus pensamientos estaban destrozados. Su mente no podía reconstruir el panorama completo. Un terror fragmentado lo dominaba. Ataque villano. Mamá en el suelo. Sangre. 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 Gente. Villanos. Llévenlos de aquí. Niño, espera. Aléjalos de ella. Izuku retiró el brazo, One for All dejando marcas rojas y puntiagudas bajo su piel. No tenía ni idea de contenerse. Iba a alejar a esos villanos de su madre. Deku no. Mierda. Bruja, baja. Grita. No le importó. No le importó. Inko se giró y extendió la mano para detenerlo. Izuku, estoy bien. En el último segundo, el cuerpo de Izuku perdió toda su fuerza y violencia. Cayó al suelo y se desplomó en los brazos de su madre. Inmediatamente la envolvió en sus brazos. El alivio y la angustia lo retorcieron mientras la observaba detenidamente. Había sangre por todas partes, su ropa estaba manchada. Todo indicaba que algo horrible había sucedido, pero cuando ella se acercó a él, le sujetó el rostro con la mano y repitió que estaba bien, Izuku se quedó paralizado. La oscuridad en el borde de su visión se desvaneció. Por fin pudo ver la escena. Había sangre, y su madre estaba en el suelo, pero sentada. Alerta y, aunque manchada, completamente ilesa. Eri yacía en su regazo. Pálida, pero con aspecto de estar descansando. Los villanos que rodeaban a su madre. No villanos. Katsuki, Himiko y Mitsuki. Todos parecían estresados, confundidos y alarmados, pero nadie parecía herido. Si Izuku no estuviera tan concentrado en otras cosas, se disculparía de inmediato por casi atacarlos. Pero sus prioridades eran envolver a su madre en un abrazo y aferrarse a ella con todas sus fuerzas. En algún momento, después de los abrazos y las lágrimas, Izuku se separó lentamente de Inko. Mamá. Estaba seguro de que, con lo débil que se sentía, se habría desplomado en el suelo, pero Ochako estaba allí, sujetándolo. ¿Qué pasó? Himiko y Katsuki intercambiaron miradas. Sus rostros estaban sombríos.
Algo que Izuku, de vuelta en sí, notó. Shigaraki estuvo aquí, respondió Himiko lentamente. Él. Inko, con suavidad pero firmeza, intervino. Me agarró y tuve la brillante idea de intentar defenderme. Así que, me dieron una paliza antes de que Toga y Bakugou pudieran ahuyentarlo. Himiko y Katsuki se giraron para mirarla, sorprendidos por su resumen tan poco convincente de los hechos. Mitsuki parecía incrédula y estuvo a punto de decir algo, pero se detuvo. Comprendió lo que Inko intentaba hacer. Comprendió que intentaba proteger a Izuku de la verdad. Himiko y Katsuki también captaron la idea y guardaron silencio. Pero los tres también comprendieron, por la forma en que Izuku lo revisaba todo con la mirada, que a pesar de cómo Inko intentaba venderlo, él sabía que era mucho peor. Izuku ya había tenido demasiados encontronazos con villanos y había presenciado escenas horribles. Sabía lo que significaba dar una paliza, incluso si no había visto las heridas con sus propios ojos. Su mirada se endureció. Apretó los dientes y los músculos de su cuello se tensaron mientras una mueca de desprecio le enseñaba. Shigaraki. Algo oscuro surgió de Izuku al pronunciar ese nombre. Humo negro empezó a salir de las comisuras de su boca. Por una fracción de segundo, quedó algo más que Izuku. En su interior, algo oscuro se agitó. Retorcido, deforme y grotesco. Inko extendió rápidamente la mano para abrazar a Izuku, sosteniéndolo junto a Eri mientras repetía que estaba bien. No tenía por qué preocuparse, ella estaba bien. Izuku simplemente mantuvo su rostro pegado a ella, abrazándola con fuerza. Fue Ochako, todavía secándose las lágrimas, quien preguntó. ¿Cómo? Inko la miró y deseó tener otro brazo para sostenerla. La pobre chica parecía necesitarlo. Eri. Ochako parpadeó y luego miró a la chica dormida. ¿Eri? Después de, Katsuki hizo una pausa al ver que Inko lo miraba con severidad. Después de que Shigaraki escapara tras herir a la madre de Deku, la niña, se asustó y su cuerno empezó a brillar. Luego empezó a sonar. Pasó un segundo pero los ojos de Ochako se abrieron de par en par, ¿esa tormenta eléctrica? Esa era Eri. Himiko asintió. Lo que sea que saliera de su cuerno. Sanó a la señora Midoriya, pero pareció, que realmente lastimó a Eri. Ochako miró a la niña, recorriéndola con la mirada antes de fijarse en su cuerno. ¿Más pequeña? Inko asintió. Nosotros también lo notamos. Parece que fue cuando la acogimos por primera vez. Ochako se agachó y acarició suavemente el cabello de Eri. Los misterios en torno a la niña seguían aumentando. Un don de tipo sanador era excepcionalmente raro. Incluso la mayoría de los médicos no tienen dones relevantes para su campo. Pero por algún milagro, Eri sí los tenía. Quizás tenía algo que ver con la persona de la que había huido, el hombre malo. Si Ochako tuviera que adivinar, probablemente lo hizo. Que su don le doliera al usarlo era extremadamente alarmante. Y al recordar las luces caóticas que había visto, Ochako supo que tendrían que averiguar por qué y ayudar a asegurarse de que no volviera a ocurrir. Pero por el momento, aunque no entendieran cómo, todos encontraron consuelo en el hecho de que todo terminó bien. Tras varios minutos, el caos de la multitud comenzó a disminuir y más miembros de la 1A comenzaron a llegar al lugar. Rápidamente, se llamaron a la policía y a los servicios de emergencia mientras todos trabajaban para asegurarse de que nadie siguiera herido. Pronto, oficiales y héroes finalmente llegaron al lugar. Eri despertó y todos se aseguraron de que estuviera bien. Estaba confundida, cansada y recordó que Inko estaba herida. Por suerte, Inko logró calmar cualquier preocupación de la niña. La abrazó y la hizo sentir segura. Parecía confundida cuando le preguntaron si recordaba algo. Simplemente negó con la cabeza. Dijo que le había dolido la cabeza, pero que ya no. Izuku permaneció en silencio y cerca de Inko, quien no soltó a Eri. Cuando los paramédicos se acercaron para llevarse a Inko, Izuku no se movió de su lado. Cuando un médico y un oficial cometieron el desafortunado error de intentar separarlos, Himiko los rechazó con firmeza. Su mensaje fue claro. Si intentan separarlos, se van a la mierda. Cuando Tomura tropezó a través del portal de Kurohiri, con Veros pisándole los talones, no esperaba que inmediatamente una quimera muy descontenta lo agarrara por el cuello y lo estrellara contra la pared más cercana. ¿En qué carajo estabas pensando? Oye. Acabo de escapar de una situación peligrosa. ¿Qué tal si no me maltratas? Alrededor del bar, los diversos miembros de la Liga de Villanos estaban nerviosos.
Berros había sacado más flechas y las había apuntado a la cabeza de Quimera. Spinner tenía las manos en alto, instando a todos a calmarse. Kaina simplemente se estiró detrás de la barra para servirse unas bebidas, y también las del recién llegado al club, un bastardo emo carbonizado llamado Gaby. Entonces, ¿esto es normal hoy? Kaina se bebió un trago. Solo los días de la semana que terminan ahí. Hizo una pausa y señaló a alguien. Chico, baja el arma antes de que te hagas daño. Kurohiri se reformó y puso un brazo entre el gran monstruo y su delgado líder. Por favor. No hay necesidad de esto. Quimera gruñó peligrosamente. Mantendremos un perfil bajo para poder reconstruir esta banda tuya y convertirla en una amenaza real. Lo que no necesitamos es que vayas y causes una escena en público. Davi se inclinó hacia adelante. Maldita sea. Parece que se hizo un lío. Tiene tanta sangre. Los villanos del bar apartaron la mirada. Confirmando que Tomura sí tenía sangre salpicada. Era difícil de distinguir, con la sudadera negra que llevaba. Y hablando de eso, rayos, casi me destroza. Tomura, sin prestarle mucha atención a la sangre, extendió la mano e, ignorando el gruñido de advertencia de Quimera al acercarse, tiró del largo corte en su blusa. Desde el ombligo casi hasta el comienzo de la capucha. Joder, de verdad intentó matarme. Cuando quedó claro, a Tomura realmente no parecía importarle que Quimera estuviera lista para retorcerle el cuello, dejó caer al pálido imbécil y procedió a sacar un cigarro y fumarlo sin parar mientras tomaba un trago de Kaina. ¿De quién es esa sangre? ¿La persona que te cortó? Berros guardó sus flechas. Había 2 estudiantes de 1A. Bakugou Katsuki y Toga y Miko. Le quitaste el polvo a Toga. Kaina gimió. Niño, baja el arma o te la quito. Tomura se miró las manos y finalmente notó la sangre. Oh. Oh, la maté, ¿verdad? Maldita sea, la verdad es que me siento un poco mal por eso. La risa entre dientes hizo que fuera difícil saber si hablaba en serio o no. Spinner frunció el ceño. ¿La chica loca? ¿Eh? No, no esa zorra. La mamá de Midoriya. Tomura buscó unas toallas de papel y se limpió la mano. No lo pensaba, pero la maldita se puso como una osa y sacó uno de los cuchillos de esa loca. No le gustó oír que iba a matar a su hijo. Vaya, supongo que se me resbaló la mano al apartarme. Je. Davi se rió entre dientes. ¿Matar a la madre de un niño es, qué? ¿Un paso o 2 por encima de robarle dulces a un bebé? Tomura miró al hombre, esa era la razón principal por la que había salido a caminar. Eres un fastidio. Davi simplemente sonrió con suficiencia. Pero Toga todavía está vivo, ¿verdad? Spinner frunció el ceño. Si decidió involucrarse, su destino es su propia responsabilidad. Los débiles también serán purgados, al menos eso dijo Stein. Mientras que los miembros menos experimentados presentes parecían restarle importancia a la situación o simplemente no les importaba, los más experimentados se miraban fijamente. Quimera, Kaina y Berros empezaban a sospechar que se encontraban en una situación muy delicada. Kaina se frotó la frente. A ver si lo entiendo. Mataste a la madre del niño que, al parecer, tiene la atención del mismísimo número 1. Tomura la miró fijamente. ¿Te dice algo el término opción nuclear? Tomura se encogió de hombros. Ataqué una escuela y azucé a un grupo de matones contra los niños. Estoy bastante seguro de que dejé de seguir tus reglas de niño de no tocar a la familia ni a los niños. Esperaba que alguien con tu reputación no fuera tan remilgado. Kaina entrecerró los ojos. No intentes mezclar cautela con cobardía cuando me hables. Y tampoco confundas iniciativa con estupidez. Hiciste un berrinche porque no te gustó que tuviéramos otra fan de Stein y ahora te has convertido en el centro de atención. Tomura la despidió con un gesto. No nos puse en evidencia. Si los héroes hubieran sabido dónde estábamos, habrían actuado después de que atacara una maldita ciudad. Que yo matara a una mujer en un centro comercial no hará que nos busquen con más ahínco. Tomura terminó y se disponía a cambiarse cuando Spinner lo llamó. Oye, ¿todo esto sucedió en un centro comercial? ¿Sí? Spinner señaló hacia el televisor con su control remoto, aumentando el audio. Entonces están hablando de ti. Todos los informes indican que el ataque fue perpetrado por el líder de la Liga de Villanos, Shigaraki Tomura. Tomura lanzó un víctor sarcástico, burlándose de que para que su nombre saliera en la prensa solo tenía que matar a
Afortunadamente, con héroes en la escena, parece que todos los involucrados en el ataque escaparon con heridas leves. ¿Qué? Las cabezas fueron del televisor, a Tomura y la sangre, para luego volver al televisor. Según se informa, lo peor que sufrió la multitud que escapaba fueron raspones y moretones, mientras que el individuo que fue atacado directamente solo sufrió heridas menores que, según un testigo presencial, parecían mucho peores de lo que realmente eran. Sí, aparentemente la víctima usó un objeto afilado para defenderse del villano y parece haberse cortado. Curiosamente, aunque no se trata de un ataque directo, esta sería la tercera vez que un incidente de la Liga de Villanos involucra a miembros del alumnado de la UA. Se atribuye a los estudiantes Bakugou Katsuki y Toga y Miko haber ahuyentado al villano. La víctima era, de hecho, Midoriya Inko. Kaina parpadeó. Nuestros espectadores podrían reconocer ese nombre. Es la madre de Midoriya Izuku, ganador del festival deportivo. La pantalla cambió y mostró brevemente a un grupo de personas subiendo a una ambulancia. Aunque no se pudo distinguir a todos debido a los paramédicos y la policía que rondaban. Señalaron a Inko, demostrando que estaba completamente viva y lo suficientemente bien como para subir a la parte trasera de la ambulancia por sus propios medios. Los reporteros comenzaron entonces a repasar las próximas noticias que cubrirían. Claramente, nadie en la estación consideró que este incidente valiera más que una breve actualización. ¿Qué demonios? Era evidente que Tomura no estaba furioso con los periodistas, pensando que se había asustado, sino que solo se centraba en que Inko no estaba muerta. De todas las personas, Kimera le estaba dando otra mirada a Tomura. Es mucha sangre para un corte. Un misterio, sin duda. La nueva voz de All for One, que sonaba a través del monitor de solo sonido, captó la atención de todos. Incluso Tomura, a pesar de repasarlo todo en esos últimos segundos antes de que lo sacaran del centro comercial, prestó atención. Tomura, creo que hasta que tengas tus fuerzas listas, lo mejor sería que sigas el consejo de Chinera y mantengas un perfil bajo. Entiendo que no fuiste allí para cometer un ataque. Aprovechar una oportunidad merece elogios. Pero dados los objetivos de la liga, te aconsejo que no realices más acciones que puedan llamar la atención. Tomura empezó a rascarse el cuello, pero emitió un gruñido afirmativo. Lo cual fue suficiente para All for One. Tomura le arrancó el control remoto a Spinner de la mano y cambió de canal. Justo antes de que lo hiciera, Kaina echó un último vistazo al rostro de Inko en la pantalla y sintió, inquietantemente, que era alguien a quien ya conocía. Al salir de la habitación de Katsuki, el trío de profesores se preparó. La declaración de Katsuki se había tomado sin mayor problema. Los oficiales insistían en señalar los peligros de usar su don en público, pero Nezu replicó que el chico había sido atacado y que, por ley, tenía derecho a defenderse. Pero ahora que había terminado, y según los informes que recibían, rápidamente se hizo evidente que tomar la declaración de Himiko sería tarea exclusiva de ellos. Ningún oficial quería estar cerca de la habitación donde Himiko estaba encerrada. Al entrar en la sala de reuniones del hospital, Mignin siseó por los daños. Los paneles del techo estaban esparcidos por el suelo. Las sillas estaban destrozadas. Las paredes tenían cortes. Era un completo desastre. Y luego estaba Himiko, sentada en la gran mesa de la sala de conferencias, jadeando tras trabajar hasta el agotamiento. Después de que la noticia del incidente, de quienes habían estado involucrados y de quienes habían resultado heridos, llegó a los profesores de la UA, todos corrieron al hospital lo más rápido que pudieron. All-Might estaba con la policía, cuidando de Inko, Eri y un Izuku aparentemente muy calmado. Esto dejó a otros a cargo de los demás involucrados en el ataque. Aizawa tenía una mano en su tela de captura, por si acaso. Nezu examinó la habitación, notando que la cantidad de daño era muy similar a la que Himiko había causado en las habitaciones de UA en sus primeros días salvajes. Mignin aferró la muda de ropa que había traído para la adolescente mientras se acercaba. Incluso de espaldas a los héroes, estos notaron que estaba hecha un desastre. Ropa manchada de sangre, el cabello más desordenado que nunca. Se veía fatal. ¿Toga? Mignin comenzó lentamente. Te lo dije, comenzó Himiko, con voz ronca y tensa, te dije que deberíamos trasladar a la familia Awa. La mano de Himiko estaba firmemente envuelta alrededor del mango de un bisturí, la hoja hacía un corte profundo en la madera mientras la arrastraba por la superficie. A los tres les impactó profundamente que pudieran estar en peligro real en ese momento.
Sí, dijo Midnight suavemente mientras se sentaba a su lado, lo hiciste. Si todos vivieran en el campus, esto no habría sucedido, susurró Himiko. Nezu negó con la cabeza. Desafortunadamente, no hay garantía de que ese sea el caso. Himiko enseñó los dientes. Estás usando tus condiciones de vida como ejemplo. Pero a la familia Midoriya no se le prohibiría entrar y salir a su antojo. Así que, incluso si vivieran en el campus, no habrían evitado este encuentro casual. Aún así, se habrían ido al centro comercial. Golpe. Himiko clavó el bisturí en la mesa con un grudido. Mierda. Pero el hecho de que no discutiera el punto lo decía todo. Aizawa apartó la mano de su tela de captura. Nos tomamos este ataque en serio y estamos considerando todas nuestras opciones. Shigaraki quiere a Izuku muerto, siseó Himiko. Eso ya no es discutible. Nezu estuvo de acuerdo. Eso está claro. Vamos a resolver esto, ofreció Midnight para tranquilizar a Himiko. Esto no es algo de lo que tengas que preocuparte. Solo tienes que estar ahí para Midoriya. Nosotros nos encargaremos del resto. La cara de Himiko se retorció, esté ahí para él, su voz destilaba ira, estaba con su maldita madre y no pude hacer nada. Lo que pasó hoy no fue tu culpa. El ceño fruncido de Himiko dejó bastante claro que no se creía lo que Midnight le contaba. Toga, esto fue una toma de rehenes con quién sabe cuántos factores desconocidos. Al mismo tiempo, también intentabas escapar de Eri, ¿verdad? Himiko la miró. Se preguntó cómo lo sabía, pero luego recordó que, para entonces, Katsuki ya debía haber dado su declaración a los oficiales. Himiko recordó intentar concentrarse en Eri e Inko. Esa sensación que tenía en ese preciso instante. No podía vigilarlas a ambas. Estaba dividiendo mi concentración entre la niña y buscando una oportunidad para ir. Himiko extendió la mano y se tocó el parche del ojo. Joder. Con cuidado, Midnight extendió la mano y rodeó lentamente a Himiko con el brazo. La chica se puso rígida, se sacudió, pero no se apartó. Ni detuvo a Midnight mientras la abrazaba. Tras algunos momentos de tensión, los profesores finalmente lograron que Himiko resumiera con tranquilidad los hechos tal como los había visto. Ella se quejó de que no quería ser tratada con condescendencia cuando le dijeron que era revelador que su declaración coincidiera perfectamente con la de Katsuki. Demostraba que ambos estaban manejando la situación con gran profesionalismo. Cuando Midnight dudó en irse después, Himiko le aseguró que ya casi había superado la locura y que iría a buscar a Ochako para que se quedara con Izuku hasta que fuera hora de irse. Después de una ducha, le dijo a Midnight que agradecía el cambio de ropa. Una vez más sola, Himiko se sentó en silencio antes de sacar su teléfono y marcar un número privado que solo la gente del escuadrón tenía. Hola. Toga. La voz de Melissa sonaba tensa. Así que Himiko no tuvo que preguntarse si le había llegado la noticia. Himiko no había revisado sus chats, pero tenía sentido. Melissa pidió información actualizada, si es que había alguna. Lo último que supo fue que todos fueron trasladados a un hospital para ser examinados. Sí, eso es prácticamente todo. Está bien. Probablemente ni siquiera la retengan esta noche. Ya veo. La van a dejar ir muy pronto, ¿eh? Después de todo, solo fue un ataque menor. Tonterías de relaciones públicas, murmuró Melissa. Escucha, tengo una pregunta para ti. Bueno, más bien un favor. Nómbralo. Himiko se pasó los dedos por el cabello. Se supone que Island tiene alguna tecnología increíble, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cuál es esa teoría conspirativa tan popular sobre el ejército estadounidense, que afirma que tienen tecnología 20 años más avanzada que el resto? Melissa se quedó en silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. Sin comentarios. Así que este es el trato. No me importa cómo, pero tienes el nombre de Shield para Island y el otro nombre para el clásico rojo, blanco y azul. Necesito que uses uno o ambos, y me consigas un ojo nuevo, maldita sea. Cuando se abrió la puerta de la habitación de Inko y Ochako, abrazando a Izuku y acercándose al joven aturdido, salió, casi chocaron con el detective Tsukauchi Mig, quien se había encogido en su personalidad de Toshinori. Ah, Midoriya. Uraraka. Siento mucho tener que volver a vernos así. El detective hizo una reverencia. Si no les importa quedarse, hemos recibido comentarios de Bakugou y sus profesores están lidiando con Toga. Si desean ir, Uraraka, por favor. Vayan ustedes dos a tomar el aire.
Responderé cualquier pregunta, dijo Inko, haciendo un gesto a Ochako para que se marchara. El detective se aclaró la garganta. Señora. ¿Todos? Inko frunció el ceño. Mi hijo y Uraraka no estaban en el lugar, así que no creo que deban molestarse en enterarse. Mi hijo no se ha sentido bien desde que me encontró, así que preferiría que no me escuchara contarlo. Ochako hizo una reverencia y se llevó a Izuku. El detective Tsukauchi parecía inseguro, pero una mano en su hombro y una leve negación de Olmig con la cabeza lo hicieron bajar la guardia. Hablando lo suficientemente bajo para que nadie pudiera oírlo, añadió que hablaría con ellos más tarde, cuando estuvieran mejor. Olmig se mostró sumamente comprensivo con Izuku en esta situación. Aunque parecía que Inko había esquivado una bala, el pobre chico se había topado con su madre en un charco de sangre. Olmig detestaba que fuera una escena con la que estuviera familiarizado. Cuando ambos hombres entraron en la habitación, el semblante de Inko cambió. Le dedicó a Olmig una sonrisa cansada pero sincera. No esperaba verte aquí. Olmig se acercó y se sentó al pie de la cama de hospital de Inko. Cuando me enteré del ataque, me ofrecí de inmediato para venir. Olmig es parte del equipo que investiga, pero también quería que supieras que si tu familia necesita algo de él, avísame y me aseguraré de que se solucione. El detective Tsukauchi sacó su libreta. Antes de empezar y echó un vistazo a Eri, dormida, tumbada en una de las sillas de la habitación. Su manta empezaba a caerse. Supongo que su revisión salió bien, ¿no? Inko asintió. Los médicos no pueden explicar cómo funciona su don, pero ahora que saben que necesitaban buscar algo, dijeron que hay una acumulación de energía dentro del cuerno de Eri. O algo así. Estaba más preocupada por traerla de vuelta conmigo. Los médicos de aquí no fueron tan considerados como el grupo al que la hemos estado llevando, que la policía y Olmig nos han proporcionado. Pensar que la pequeña Eri tiene un don curativo. Y uno extremadamente poderoso, además. El detective Tsukauchi asintió. Es posible que haya alguna razón para el abuso al que fue sometida. Como si supiera que estaban hablando de ella, y que el tema no era bueno, Eri se movió. Arrugó la cara al caerse la manta. Creo que podemos hablar de Eri más tarde. Cuando todos estén más tranquilos y no se apresuren a obtener respuestas. La pobre está bastante conmocionada. Me salvó, tiene un don maravilloso. Además, acaba de pasar por algo horrible. Señora, estoy segura de que comprenderá que necesitamos información. Según Bakugou, la forma en que se activó su don se consideró peligrosa. La detective Tsukauchi se quedó en silencio cuando Inko lo miró fijamente al levantarse de la cama y acercarse a Eri, que dormía en una de las sillas de la habitación. Con sumo cuidado, acomodó a la niña, deslizando una de las almohadas bajo su cabeza y asegurándose de que la manta la envolviera. Una vez que Eri estuvo cómoda y profundamente dormida, regresó a su cama y se sentó. Olmig tiró del cuello demasiado suelto de su traje. La tensión en la habitación era densa. Inko se había portado bien con él, pero ahora que el detective Tsukauchi hacía preguntas, se hizo evidente para él y el detective que Inko había estado siendo amable. Posiblemente por el bien de Izuku y Ochako. Ahora Inko parecía más nerviosa. Y por más que lo intentara, Olmig no estaba seguro de por qué. Tal vez el estrés la tenía de los nervios de punta. Pero al mirarla, no estaba seguro de que esa fuera la razón. ¿Estabas preguntando sobre el ataque? Inko le hizo un gesto al detective Tsukauchi para que continuara. Sí. ¿Puede darnos algún detalle sobre su encuentro? ¿Fue un ataque planeado y...? Inko se frotó el cuello inconscientemente. No. No lo parecía. Shigaraki estaba, honestamente, la mejor manera de describirlo es que parece que nos encontramos mientras él salía a caminar. Olmig frunció el ceño. ¿Un paseo? Lo dices como si solo hubiera salido a dar un paseo. Más bien parecía que estaba tomando el aire. Estaba agitado. Al parecer, las noticias sobre el asesino de héroes y la liga de villanos no son del todo precisas. Además, es bastante evidente que Shigaraki odiaba al hombre. Una diferencia de ideología. El detective Tsukauchi hizo una pausa con su nota. ¿Ideología? ¿Estás diciendo que Shigaraki tiene una? Matarlo todo. Parecía tener cierto resentimiento contra la forma en que el mundo finge ser. Y veía a Olmig como el principal sostén de la ilusión mundial de justicia y paz. Por eso quiso matarlo. Olmig se aclaró la garganta. Había querido. ¿Algo cambió?
El detective Tsukauchi también notó el extraño uso del tiempo pasado por parte de Inko. Inko se encogió de hombros. Bueno, está muerto. Así que sus creencias ya no importan. Aunque supongo que si tuviera otros miembros en su liga, podrían, ¿qué? ¿Muerto? Preguntó lentamente el detective Tsukauchi, intercambiando una mirada discreta con Olmigt. Inko los miró a ambos. ¿Sí? Supongo que esta entrevista es solo para que la policía determine si me acusan o no. No le gustaron las miradas de asombro, aunque ahora algunas cosas cobraban sentido para Olmigt. Use mi velocidad para destripar a ese monstruo. Estoy segura de que, incluso con las leyes de defensa personal y las leyes de Don como están, algunos querrán que me acusen. De repente, ambos cayeron en la cuenta de que, en medio del caos y la locura de las últimas horas, nadie le había contado a Inko. Olmigt sospechaba que la razón de su comportamiento frío era que Inko esperaba ser castigada por sus supuestas acciones. Debió de sentirse justificada. La furia justificada puede infundirle a la gente una gran agallas y resentimiento. Por eso mantenía al detective Tsukauchi a distancia. Debía pensar que le tenía preparadas unas esposas. Quizás también por eso se aseguró de que Ochako se llevara a Izuku. Olmigt dudaba que el chico se tomara con agrado que alguien hiciera algo tan loco como arrestar a su madre después de los sucesos del día. Señora Midoriya, comenzó el detective Tsukauchi con mucho cuidado, Shigaraki, y según los informes de los testigos oculares que tenemos de Bakugou Katsuki, escapó ileso. Olmigt observó cómo Inko asimilaba aquello. Entonces, vio una expresión alarmante en su rostro. Ira. Un odio puro le deformó los rasgos, volviéndolos casi irreconocibles. Me perdí. Siseó. Ambos hombres asintieron. Inko juntó las manos y se presionó la frente con los dedos. Le temblaban las manos por la presión. Tenía el cúter en la mano. Yo. Inko apretó los dientes. Tenía a ese monstruo justo ahí y. Fallé. La voz de Inko se quebró mientras luchaba por mantener la voz baja para no despertar a Eri. Maldita sea. Maldita sea, maldita sea. Olmigt esperaba que Inko se sintiera aliviada. Quitar una vida era un gran problema, y para una mujer como ella, debería haberle pesado mucho, pero en cambio estaba enfadada por no haber matado a Tomura. Él no se esperaba esto en absoluto. Señora, y creo que se sentiría aliviada de no tener su vida en la conciencia. Inko miró al detective. Me preocupa la vida de mi hijo. Inko se tomó un momento para calmarse, apretando con fuerza la bata de hospital que llevaba puesta. Dijo que iba a matar a mi hijo. Me dijo que no iba a parar. Bajó la mirada mientras levantaba una mano, la que sostenía el cúter. Estaba justo ahí. Tenía todo lo necesario para evitar que tocara a mi hijo, y fallé. El detective Tsukauchi frunció el ceño profundamente. Señora. A pesar de que quiera proteger a su hijo, no es trabajo de un civil lidiar con villanos. Olmigt sintió que la habitación se enfriaba. Tsukauchi era un buen amigo. Alguien en quien confiaba sus secretos y su vida. Eso no significaba que no pensara que su amigo tenía defectos. Su firme visión de la ley y la justicia era su mayor fortaleza. Pero también era su talón de Aquiles. Había causado fricción entre él y su hermana. Su manejo de situaciones pasadas de justicieros también fue objeto de duras críticas. Este parecía uno de esos momentos en que la brújula moral del hombre estaba a punto de causar problemas. Para él y para Olmigt. Cuando Inko levantó la vista, Olmigt se dio cuenta de que, de todo lo que su amigo podría haber dicho, había elegido lo peor. Tener razón era lo último que podía decir. Está claro que tampoco es tu trabajo, ya que ese hombre puede entrar a un centro comercial lleno de gente sin causar ninguna alarma. Señora, puedo asegurarle que la policía y los héroes están haciendo todo lo posible para localizar a estos villanos y llevarlos ante la justicia. Tiene razón, añadió Olmigt con suavidad. Desafortunadamente, como Shigaraki es un completo desconocido y tiene un cómplice con un don de portal, rastrear sus movimientos es extremadamente difícil. He visto cómo es una cacería masiva por parte de tu gente, replicó Inko con dureza. Al final, te dejaste la piel con Stein. No he visto nada que sugiera que estés haciendo lo mismo con Shigaraki. El detective Tsukauchi suspiró. Les digo la verdad. Estamos intentando localizarlo, pero no hay suficientes pistas para hacerlo a la escala que creen que somos capaces. Enviar grupos de búsqueda masivos cuando ni siquiera saben por dónde empezar no es productivo.
Si esperaba que esto apaciguara a Inko, el detective Tsukauchi se llevaría una desagradable sorpresa. Y Olmigt estaba a punto de descubrir de dónde sacaba Izuku esa actitud desafiante cuando alguien intentaba decirles algo con lo que no estaban de acuerdo. Inko miró al hombre con evidente incredulidad y, con cada palabra, más desconfianza. Hay cámaras por todas partes. ¿Y me estás diciendo que ese hombre todavía es libre de andar por ahí? El detective Tsukauchi abrió la boca para hablar, pero Inko no tenía ganas de dejarlo y clavó un cuchillo en la conversación. O son incompetentes, o el HPSC quiere a este lunático por aquí. Esa acusación casi hizo que el detective dejara caer su bloc de notas, mientras Olmigt se quedaba boquiabierto ante la sola idea. Ambos hombres, acostumbrados a lidiar con un Midoriya más sedado, pero aún capaz, se quedaron completamente desprevenidos cuando Nensouki, reanimada, se encogió de hombros y, desafiante, les gritó las tonterías al verlas. No, no, eso no es cierto. Olmigt agitó las manos, casi como si intentara recuperar el equilibrio mientras hacía un gesto para que se calmaran. Esa acusación era terriblemente condenatoria, y el héroe intentaba desesperadamente averiguar qué demonios estaba pasando. Nensouki no iba a soltar el acelerador, e Inko dejó salir un montón de viejos sentimientos paranoicos. Oh, por favor. Sinstein, necesitan a alguien que los distraiga, ¿no? Un coco se encarga de que todo funcione a la perfección y de que los trenes lleguen a tiempo. Señora, comenzó lentamente el detective Tsukauchi. Podía ver que este incidente había quebrantado la fe de Inko en la sociedad en la que vivían. El desprecio que expresaba era alarmante. Por favor, debe confiar en el sistema para que todos estén a salvo. Verlo así no ayudará a nadie. Inko señaló la habitación. ¿Protegerme? Por algún milagro, Shigaraki se topó conmigo hoy y no con mi hijo. Y es gracias al don de Eri que estoy viva y que mi hijo no me encontró con un trozo de cuello desgarrado y tirado en un charco de mi propia sangre. Inko señaló al hombre con aire acusador. Dime en mi cara que en cuanto Toga te contó todo lo que Stein era capaz de hacer, usaste ese conocimiento para detenerlo. El detective Tsukauchi no pudo decir nada porque Inko sabía que no podía. No era tonta. Tras enterarse en la escuela de cómo Himiko había quedado bajo su cuidado, Inko siempre se había preguntado cómo Stein había podido seguir merodeando por las calles durante los meses previos a su captura. Puede que Inko no pudiera o no quisiera atar cabos, pero Nensouki sí pudo, y lo hizo. Es posible que las cosas no queden perfectamente alineadas, pero si las aprietas con suficiente fuerza podrás lograr que las piezas encajen. Inko se inclinó y se pasó los dedos por el pelo. La ira y la paranoia la agotaban. Dado que ya estaba prácticamente desesperada tras el día de exámenes por su milagrosa recuperación, esos fuertes chasquidos la agotaron. Y permitieron que Inko le devolviera el Nensouki a la cabeza. Pero no la entierren. Inko la había sacado y no estaba dispuesta a dejarla volver tan fácilmente. Una mirada de Olmigt a su amigo bastó para transmitirle el mensaje. Antes de que la situación se pusiera fea, y para no agotar aún más a Inko, sería mejor tomarle declaración en otro momento. Tal como estaban las cosas, no parecía que fueran a obtener más información, y sería mejor terminar con esto ya. En lo que a ambos concernía, esta hostilidad podría deberse simplemente a que Inko había sido atacada por un hombre al que nadie había podido atrapar aún. Alguien que representaba un peligro claro y presente para su hijo. Estaba arremetiendo contra él. Era mejor dejarlo pasar o arriesgarse a dañar las relaciones entre el grupo. El detective Tsukauchi hizo una reverencia discreta pero respetuosa y se marchó. Al menos, Inko se despidió sin más hostilidad. Olmigt se mantuvo al margen. Aunque creía que era mejor que la entrevista terminara antes, no estaba contento con dejar que tanta negatividad se acrecentara. Además, estaba sencillamente preocupado por la mujer. Los dos permanecieron en silencio unos minutos. Olmigt no quería hacer nada que la angustiara más de lo que ya estaba. Se lamentaba por no haberle dado más presión y haberle dado tiempo a Inko para recuperarse en casa antes de que Tsukauchi o cualquier otro agente vinieran a tomarle declaración. Lo siento, dijo Inko con un suspiro. Dije mucho. En definitiva, estás manejando esta situación, eso no le sentó bien en la conciencia, este desastre muy bien. Inko resopló. Gritarle a los oficiales no es exactamente lo que yo llamaría manejar bien las cosas. Otra pausa breve e incómoda. No, y realmente crees las cosas que dijiste, ¿verdad? Inko frunció el ceño y Olmigt temió de repente que hubiera hecho la pregunta equivocada.
Pero Inko no le respondió bruscamente como lo había hecho con el detective Tsukauchi. Simplemente sonaba cansada. ¿Sobre mi enfado por haber dejado escapar a ese monstruo? ¿O por acusar a todos de dejarlo escapar? Olmid se rascó el cuello. El segundo. Cuando Inko parpadeó, Olmid respondió tímidamente. Recuerdo cómo eras cuando nos conocimos. No me gusta la idea, pero sé que eres una mujer que haría cualquier cosa por su hijo. No era aprobación, sino comprensión. Inko podía aceptarlo. Me alegra que estés aquí. Reclinándose en su silla, Inko miró al techo. Quiero muchísimo a Izuku. Es mi mundo. Y haría lo que fuera por él. Incluso apoyar sus sueños con todo lo que tengo. Olmid sintió que había una trampa. Pero y aunque mi hijo ama el mundo que Olmid y todos los demás héroes representan y no es un amor que yo comparta. Inko se giró y Olmid vio a una mujer muy cansada. Mi querido hijo y está fascinado por los brillantes colores que el mundo de los héroes proyecta sobre el mundo. Pero y soy lo suficientemente mayor como para haber visto los tonos de gris y la oscuridad. Inko se inclinó suavemente y acarició el cabello de Eri. Está retorcido, pero, agradezco que Toka llegara a la vida de Izuku en ese momento. Ella, todo en ella le permitió ver que no todo es color y brillo. Pero al mismo tiempo, lo templó para querer que el mundo sea como él lo ve para todos. ¿No confías en los héroes? Conozco el mundo real lo suficientemente bien como para ser cauteloso. ¿Qué hay de Olmid? ¿Y la escuela? Olmid hizo una mueca. Le pareció despreciable preguntar cómo veía Inko su otro personaje. La respuesta de Inko tardó un poco. Como si buscara las palabras adecuadas. Olmid esperaba que dijera que contaba con todo su apoyo, pero no parecía ser así. Isashi, Inko frunció el ceño. Dijo algunas cosas en la reunión de padres y maestros que, odio admitir que estoy de acuerdo. No desconfío tanto como él esa noche, pero, en cuanto a Olmid, fracasó en Lausha al proteger a mi hijo, y luego fracasó en Osu. Si Shigaraki se hubiera topado con mi hijo en lugar de conmigo hoy, habría sido la tercera vez. No es justo, lo sé, pero no puedo quedarme aquí y fingir que soy justa con mi hijo. Inko miró a Olmid con disculpa. Estoy segura de que lo está intentando. Es un buen hombre. No lo dudo ni un segundo. Solo quiero que mi hijo esté a salvo. Olmid no podía imaginar un momento en el que deseara revelar su identidad a alguien más que en ese preciso instante. Adoptar su forma heroica y jurar que nada malo le pasaría a Izuku. Proclamar con orgullo estoy aquí y tranquilizarla. Pero lo único que pudo hacer fue decir, le prometo que el bienestar de su hijo es la mayor prioridad de Olmid. No permitirá que la Liga de Villanos vuelva a hacerle daño. Inko sonrió con tristeza. Después de que fallé hoy, rezo para que tengas razón. Con la mayoría de las declaraciones tomadas y los posibles incendios apagados, los maestros y el detective Tsukauchi pudieron tomar prestada una habitación para tener una reunión rápida sobre cómo querían seguir adelante. Después de un rápido resumen de su breve interacción con Inko, los demás profesores parecían sentirse en apuros. Se habló de trasladar a la familia Midoriya al campus, explicó Nezu. Al menos por ahora, mientras se resuelve el asunto de la Liga de Villanos. Sin embargo, después de escuchar tu descripción de la mentalidad de la señora Midoriya, Sinceramente, señor, no sé cómo se tomaría la idea, dada su aparente desconfianza hacia las autoridades en este momento. Olmid añadió rápidamente. Está preocupada por su hijo. Toda esta situación la tiene nerviosa y hoy solo ha empeorado las cosas. Quizás esté en shock por todo. Las víctimas de ataques como este pueden tardar días, incluso semanas, en recuperarse por completo. Mignight ofreció. No deberíamos tomarnos nada que digan demasiado en serio ni como algo personal. No mentía, dijo el detective Tsukauchi frunciendo el ceño. De verdad creía que quizás dejábamos a Shigaraki libre solo porque nos convenía. Nezu suspiró. Y tenía motivos para suponerlo. La inacción de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes con Stein es condenatoria desde el punto de vista de la señora Midoriya. Aizawa gruñó. El padre de Midoriya amenazó con sacarlo de la escuela por estos problemas. Puede que ahora esté más de acuerdo con la idea. No le hacía gracia. Detective, su opinión experta. Si le propusiéramos esta solución, ¿estaría de acuerdo? El detective Tsukauchi tardó un poco en digerir la pregunta. Desafortunadamente, no pudo dar una respuesta definitiva. No puedo decir que ella descartaría esa idea.
Su fe en el sistema, en nosotros, se tambaleó hasta los cimientos. Hizo una pausa para mirar a su amigo. Ni siquiera parece confiar plenamente en Olmigt. Desafortunadamente, es cierto. No desconfía de nosotros, pero y somos el grupo que no ha estado ni cerca de atrapar a Shigaraki. Cuando la víctima del ataque estuvo más cerca de detener al villano que nosotros, los héroes, bueno y... Mignig se cruzó de brazos. Mierda. Nezu juntó las patas, tomándose su tiempo para reflexionar sobre la situación. Miró a Olmigt y el otro profesor supo que estaba considerando todos los factores al analizarlo. Se estaba considerando que Izuku tuviera One for All. Debemos actuar con cautela. La situación ya se ha desatado debido a los repetidos ataques de la Liga de Villanos. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes está nerviosa y la policía está nerviosa. A esto se suma este incidente y la flagrante declaración del propio Shigaraki sobre su intención de dañar a Midoriya. Nos enfrentamos a una situación que podría acabar mal para mucha gente, por diversas razones. Nezu suspiró. Claramente insatisfecho con la dirección que tomaba su razonamiento, dijo. El padre de Midoriya ya no nos quiere. Si su madre se une a él, es muy posible que tengamos que ir en contra de sus deseos para asegurarnos de que Midoriya siga bajo nuestra atenta mirada. Olmigt siseó. Nezu acababa de poner el caso extremo sobre la mesa. En la sala, nadie parecía contento con eso. Aunque algunos se oponían más abiertamente que otros, otros parecían abiertos a la idea. Mignig miró a Nezu con sorpresa. ¿En realidad no estamos considerando esto? Dime que no es una opción. Nezu juntó las patas. Tenemos la responsabilidad de considerar todas las opciones. Aizawa se inclinó hacia adelante. Considerando los pasos que dimos con Toga, esto no debería... Mignig espetó. Eres la última persona de la que quiero saber nada sobre esto. Toga, Midoriya y sus relaciones con sus padres son asuntos completamente distintos. Uno abusaba activamente de su hijo. El otro tiene un padre que no nos quiere. No tienes ni idea de lo cerca que está esto de una opción nuclear, ¿verdad? Aizawa hizo un gesto de desdén con la mano. Si te preocupa nuestra imagen pública, creo que deberías darte cuenta de que hay cosas más importantes. Que te jodan. Mignig se levantó de su asiento, señalando a Aizawa con el dedo. Ni se te ocurra intentar usar mis argumentos como si fuera un títere de relaciones públicas. Hablo de tomar una decisión que afectará profundamente a Midoriya Izuku cuando se encuentra en un estado de extrema fragilidad. Una decisión que fácilmente podría ponerlo en nuestra contra. Que podría destrozar su fe y confianza en nosotros. ¿No entiendes que, en el momento en que eso ocurra, todos vamos a perder tanto que la única opción que nos quedará será, en el mejor de los casos, renunciar a la en desgracia? Olmigt instó a Mignig a calmarse. Esa es una conclusión extrema. Vamos. Si perdemos a Midoriya, ¿qué crees que le pasará a Uraraka? ¿A Toga? ¿A Asui? ¿A cualquiera de su círculo de amigos? De un plumazo podríamos perder a la mitad de la clase. Y con la forma en que han formado vínculos, para el final de la semana, podríamos haber perdido todo el 1A. Una separación forzada no es lo ideal, pero... Déjenme explicarles esto. ¿Se imaginan si hacemos esto y consolidamos cualquier sentimiento negativo que la señora Midoriya tenga hacia nosotros, y ella lo hace público y nos avergüenza en entrevistas por cómo le robamos a su hijo después de no haberlo protegido? ¿Cómo lo tratamos y maltratamos? ¿Cómo lo hemos tratado? Dios no permita que algo de lo que hicimos salga a la luz. Las cintas de nuestros exámenes son técnicamente de dominio público. Imagina que una cadena de noticias simpatizante de Inko consigue las cintas de Midoriya siendo golpeado por ti y las hace públicas. No costaría mucho manipularlo. Olmigt hizo una mueca. Era cierto que su examen con Izuku y Katsuki había sido intenso. Desde una perspectiva externa distorsionada, probablemente no se vería muy bien. Aizawa se cruzó de brazos y no pareció convencido por el argumento, pero antes de que la discusión diera vueltas, Nezu intervino. Estamos imaginando el peor escenario posible. Antes de adoptar la preparación para el fin del mundo, propongo que les demos a todos la oportunidad de recuperarse y luego sigamos adelante. Basamos todo en el estado mental de las personas solo unas horas después de este ataque. Aizawa asintió. Hablando de recuperación, la señora Midoriya y ya tienen autorización para irse, pero ¿cómo está Midoriya? Su rostro se suavizó con una notable compasión. ¿Se ha recuperado de la escena? Olmigt negó con la cabeza. La última vez que lo vi, todavía estaba.
Estaba demasiado oscuro. Las luces, demasiado brillantes. Las paredes se sentían inclinadas y el suelo inclinado. La habitación era tan pequeña que resultaba claustrofóbica, pero todos dentro estaban demasiado lejos para que Izuku pudiera oírlos. Los colores parecían rojos y goteaban. Hacía frío, pero Izuku sudaba. Era bochornoso, pero tenía los labios agrietados y la garganta seca. La sangre de su madre seguía por todas partes. La mancha se le había quedado grabada en la vista. La gente hablaba. Izuku no estaba seguro de qué. Le daba igual. Sus voces no eran más que ecos para él. All Might y el detective Tsukauchi iban y venían. Ochako estaba a su lado, pero no sentía su tacto. Y Miko y Katsuki, esforzándose por no mirarlo, pero podía oír sus susurros más fuertes que cualquier otra cosa. Un rasguño de disco en sus oídos. Sin embargo, cualquier sonido quedaba ahogado por las voces en la cabeza de Izuku. Oscuras, inquietantes y profundas. ¿Por qué tanta mentira? ¿No se suponía que mentir la mantendría a salvo? Si no conocía a One for All, nunca debería haber estado en peligro. All Might dijo que esto supuestamente la protegería. Él mintió. Él mintió. La niebla que nublaba la mente de Izuku se disipó, pero el hedor a podrido permaneció. La silla en la que Izuku había estado sentado se quebró cuando se levantó de golpe. Mentiste. Había estado insensible al mundo, ahora era un nervio expuesto. Izuku solo veía fantasmas, pero el más grande del grupo lo miró alarmado. ¿Joven Midoriya? Los demás fantasmas se movían mientras Izuku avanzaba hacia All Might. Su ira lo inundaba como alquitrán recalentado. Oscuro y grotesco, me dijiste que mantener en secreto One for All ayudaría a mamá a estar a salvo. Me lo dijiste. Así que explícame qué pasó. ¿Por qué atacaron a mi mamá? ¿Por qué la encontré cubierta de sangre? Una mano se extendió, cortando el avance de Izuku hacia el hombre que creía su héroe. Katsuki frunció el ceño, fulminando a Izuku con la mirada. Cálmate. No culpes a All Might por cosas de las que no es responsable. Shigaraki nos ataca y escapa. Ataca una ciudad y escapa. Hizo daño a mi madre y escapa. ¿Cómo? ¿Cómo sigue pasando esto? Deja de fingir que hay cosas que cualquiera puede hacer, gruñó Katsuki. Él estaba allí. Él estaba allí y no hizo nada. Izuku se giró, con los ojos rojos e hinchados, y miró a Katsuki con enojo. ¿Nadie pudo hacer nada? ¿Esperas que me crea eso? ¿Y tú? Lo dejaste escapar. Katsuki le devolvió el ceño. Izuku supuso que quizá lo había estado manejando todo con guantes de seda por el momento, pero al parecer había límites. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Empezar a lanzar explosiones con tanta gente a su alrededor? Izuku se paró frente a Katsuki, sin importarle que Himiko y Ochako intentaran apartarlo, así que ahora te importa no lastimar a la gente con tu don. Ahora no quieres golpear a la gente con tus explosiones. Eliges ahora, después de que mi mamá es atacada, fingir que eres una buena persona. Todos alrededor de Izuku quedaron impactados por esa acusación. Katsuki incluso retrocedió. Oye la voz de Himiko sonó hueca. La dulzura habitual se desvaneció. Yo también estuve allí. Lo que pasó fue... Himiko cerró la boca de golpe cuando Izuku la fulminó con la mirada. Pensé que se suponía que eras buena matando gente. La habitación estaba fría. Sofocante. La única vez que necesité que fueras un monstruo. Él ve que el rostro de Himiko se rompe, sabiendo que la lastimó. Bien. Ella se lo merece. Ella falló. Izuku escucha a Ochako, rogándole que se calme. Sus manos tiran de él desesperadamente. Él la aparta furioso. Las voces le dicen que se calme, los fantasmas intentan contenerlo. Izuku se enfurece contra ellos. Todos se contentaban con sentarse en esta horrible habitación y compadecerse de sí mismos. Nadie hacía nada. Nadie hacía nada nunca. No fueron los héroes los que impidieron que el villano de lodo matara a Katsuki, fue él. No fueron los héroes los que salvaron a All Might en la USG cuando se le acabó el tiempo, fue él. No fueron los héroes los que detuvieron a Stein, fue él. No fueron los héroes los que quemaron a ese gnomo estrangulando a Ochako, fue él. No fue Melissa la que encontró la manera de mantener su identidad secreta, fue él. Siempre, siempre él. No pueden encontrar a Shigaraki. Izuku sabía que sería él. La habitación se desvaneció mientras Izuku corría sin decir palabra, ignorando los gritos y las llamadas para que se detuviera.
Izuku corrió hacia la oscuridad y no miró atrás. Quizás pensaron que iba a una habitación a desahogarse y a desahogarse. Quizás pensaron que salía a tomar el aire. En cualquier caso, Izuku ya se había ido para cuando alguien se hubiera dado cuenta de que había salido del hospital. Callejones, almacenes, pasos subterráneos, Izuku era un rayo de luz verde furioso mientras recorría la ciudad. Convencido de que donde otros habían fracasado o ni siquiera lo habían intentado, él triunfaría. Izuku estaba de caza y iba a encontrar a Tomura Shigaraki. Si hubiera tenido el tiempo o la presencia de ánimo para pensar, se habría dado cuenta de que estaba actuando exactamente como lo hizo Tenya después de que Stein atacara a su hermano. Pero Izuku no tenía ninguna de esas cosas. Su propia furia justa lo había puesto en pie de guerra. El tiempo parecía arrastrarse mientras el mundo a su alrededor pasaba velozmente. El mundo era un caos retorcido, e Izuku era un ariete que lo atravesaba todo. La ciudad se derretía a su alrededor mientras se adentraba cada vez más. Alejándose de la acuarela deslavada de luces de neón y hacia el pozo negro que se extendía ante él. A cada paso, más profundo en la soledad del infierno. Furioso y rugiente, Izuku aisló todos los sonidos de la ciudad. Coches, trenes, gente. El bullicio infernal de un mundo demente pero que fingía estar bien. Solo cuando, después de cuánto tiempo Izuku nunca sabría, el suave crujido húmedo de la arena bajo sus pies lo sacó de la niebla de odio y se encontró de pie en una playa. Mientras que antes todo había sido una neblina, este lugar era cristalino. Tras él, la ciudad simplemente se desvaneció. Solo quedaba el cielo estrellado, la playa de arena bronceada y el suave y constante sonido del océano. Este lugar era muy parecido a cuando comenzó su viaje. Izuku se quedó de pie y, por un instante, simplemente existió en el presente. Pero solo por un instante. Levantó las manos y se agarró la cabeza mientras caía de rodillas gritando de rabia y fuego. Llamas verdes crepitaban sobre la arena mojada, antes de que Izuku levantara la cabeza y la columna de fuego se elevara hacia el cielo. Shigaraki. Izuku gritó en el silencio. Estoy aquí. Si quieres matarme, ven aquí y lucha contra mí, cobarde. El grito de Izuku se desvaneció en la oscuridad. ¿Y la respuesta a su desafío? Silencio. Con las rodillas en la arena, Izuku se inclinó hacia adelante hasta que sus manos se hundieron en la arena negra. Se quedó así, jadeando y conteniendo los sollozos. Sabiendo que, como tantas otras veces, el mundo lo oiría y su respuesta sería la misma de siempre. Nada. El mundo no haría nada y dejaría que Izuku sufriera solo. Pero aunque el mundo no hiciera nada, el llamado de Izuku no quedaría sin respuesta. No fue un sonido ni una sensación en la brisa lo que hizo a Izuku levantar la cabeza. Fue un impulso profundo y primario lo que atrajo su atención. El instinto. Izuku levantó la cabeza y se giró hacia un lado. A varios metros, la oscuridad de la noche se había convertido en un negro sin luz. Una nube de oscuridad serpenteante conducía al vacío más oscuro. Un portal, creado por Kurohiri, giraba y se extendía. Y alguien salía. Izuku se puso de pie rápidamente, secándose las lágrimas mientras se preparaba para luchar contra el hombre responsable de lastimar tanto a su madre. Pero de inmediato, Izuku supo que el hombre que pisaba la playa no era el monstruo que buscaba. Este hombre era alto y vestía un traje negro limpio y caro. Izuku no pudo distinguir su aspecto debido a una máscara negra abovedada que le cubría el rostro. La máscara formaba parte de un aparato que cubría la cabeza del hombre. Alrededor de donde debería estar su cuello, la máscara tenía un cuello alto, e Izuku notó muchos tubos pequeños que conectaban la parte delantera del cuello con la parte trasera del casco abovedado. El hombre dio unos pasos despreocupados para alejarse del portal y luego se puso de pie, frente a Izuku. Izuku lo fulminó con la mirada, con una mueca en los labios. No me interesan los lacayos de Shigaraki en la liga de villanos. Puedes ir a buscarlo o iré yo mismo y lo sacaré a rastras. Ja, el sonido que salió a través de esa extraña máscara le tomó a Izuku un segundo entender, ja, 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 ja. ¿Crees que estoy bromeando? Oh no, creo que hablas en serio. El hombre extendió las manos, casi disculpándose, e Izuku notó los agujeros en sus palmas. Pero me temo que el joven Tomura no nos acompañará esta noche. El hombre claramente no veía a Izuku como una amenaza, un error del que se arrepentía con gusto. Un rayo verde se arqueó sobre su piel mientras se acercaba al hombre. Imaginando en cuántos pedazos iba a romper esa máscara negra, pensó. Te interpones entre Shigaraki y yo.
Solo tú puedes culparte por esto. Qué rápido recurres a la violencia. Aunque supongo que tu furia es justificable. ¿Qué le pasó a tu madre? Es lamentable. No era un objetivo, solo otra desafortunada víctima atrapada en el fuego cruzado de nuestra guerra. Izuku hizo una pausa. ¿Nuestro? Tenía pensado presentarme. Llevo un tiempo siguiéndote la pista. Estoy descubriendo quién eres realmente. El hombre parecía seguro y tranquilo. Sí, Izuku tenía muchas ganas de estrellarle el casco en la cara. ¿Controlarlo? ¿Cómo? Por la forma en que respondió, Izuku pudo notar que estaba sonriendo. Oh, tengo a alguien adentro. ¿Adentro? ¿Eh? Izuku sintió algo. En lo más profundo de su mente. Algo, alguien. Un grito silencioso. Una advertencia ahogada. Sus instintos se agitaron. Una sensación profunda, como si estuviera de vuelta en el callejón con Stein mirándolo fijamente. ¿Dijiste que querías presentarte? ¿Por qué? Algo no cuadraba. Este hombre no se comportaba como un lacayo de Tomura. Era diferente. Esos gritos silenciosos se intensificaban. Estaban tan apagados que no podía oírlos, pero lo sentía. Bueno, eres el nuevo representante de One for All, es justo que nos conozcamos. El hombre hizo una reverencia, y el mundo alrededor de Izuku se oscureció. Permíteme presentarme. Puedes llamarme All for One. Bueno gente, ese fue el capítulo número 61, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.